noches. Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hoy estamos en el Archivo General de la Nación, el que en su momento fue el oscuro palacio de Lecumberri. Mis dichosos colegas se presentan así. Yo siempre me paseo por los diccionarios de sinónimos y me encontré estos para pesado. Así que si ustedes nos notan cancanosos, broznos, cócoros, matantes, mangangos, moscateles o plomíferos, nos dicen. Soy Eduardo Casar. En este oscuro palacio, como se le conocía hace muchas décadas, vivieron y fueron recluidos muchos de nuestros compatriotas por muy diversas y variadas razones. Cuando me dijeron que íbamos a estar por acá, me acordé de un antiquísimo debate que a lo mejor los licenciados en Derecho, algunos pues no les va a parecer muy bien lo que voy a decir, pero desde el siglo XVIII, el señor, uno de los grandes ilustrados italiano, pero contemporáneo de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, escribió un libro que se llama De los delitos y de las penas. Este señor, Cesare Beccaria, inició un antiquísimo debate acerca de qué tanto los hombres merecemos castigo, qué tanto el castigo funciona, para qué sirven las prisiones, realmente si sirven o si no sirven, si el enfoque debería ser otro. Y curiosamente todavía muchos ilustrados actuales, contemporáneos de nosotros en el siglo XXI, siguen sosteniendo las ideas de Beccaria y preguntándose qué tanto los hombres merecemos el castigo. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Gracias. Pues yo te voy a responder, Germán, y te voy a decir para qué sirvió para varios de los escritores que estuvieron alguna vez en prisión por diferentes razones, muchas veces por llevar la contraria a ideologías, en ese momento políticas, religiosas, a veces por meterse en líos y cometer delitos y muchas veces pues, mala suerte. Muchas veces la vida te da esos revolcones. Yo que ando cervantina, ya saben, pues se dice que El Quijote fue uno de esos libros que vio nacer en sus páginas en una cárcel. En realidad se dice que no, que Cervantes, que estuvo 2 veces preso en Sevilla y en Córdoba, nada más ideó, como deja entrever un poco en uno de sus prólogos del Quijote. Se piensa que ahí fue donde él tomó algunas ideas para luego, ya saliendo de la cárcel, escribir el texto completo. Pero yo encontré más libros que han sido escritos detrás de las rejas, como Mi lucha, de Adolf Hitler, que fue encarcelado por la planificación fallida del golpe de Múnich, El cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández, que también fue encarcelado por pertenecer al bando republicano, el perdedor en aquel momento en la Guerra Civil Española, el Lazarillo de Tormes, que curiosamente dicen que es anónimo, pero si a alguien se le puede atribuir es a Diego Huerta de Mendoza, que fue un diplomático que por algunas irregularidades financieras fue a parar también con sus huesos en la cárcel. De Profundis, de Oscar Wilde, una epístola a su amado y a su amante Alfred Douglas por un comportamiento indecente, también eran otras épocas, y Justine, en el famoso Marqués de Sade, que no hizo más que escribir y escribir muchos textos también en la cárcel, en la Bastilla, ni más ni menos. La historia me absolverá, de Fidel Castro, por ejemplo, o Las décimas, de Miguel Hidalgo, fueron también otros de los tantos libros que vieron nacer aquí entre los barrotes. Así que desde una renovada y mucho más archivera penitenciaría, los saludo esta noche, muy dichosa y muy gustosa de verlos a todos, Laura García. A 100 ventanas me asomo, el aire en silencio rueda por los campos. En 100 caminos tu nombre, la noche sale a encontrarlo, estatua ciega. Y sin embargo, desde el callado polvo de mis cenas, ya tu rostro y un cierto orden de la piel llegaban para habitar la grave materia de mis sueños. Solo allí respondes cada noche. Y tu recuerdo en la vigilia, y en la vigilia tu ausencia, destilan un vago alcohol
que recorre el pausado naufragio de los años. A 100 ventanas me asomo, el aire en silencio rueda. En los campos, un acrepolvo micenio anuncia una noche ciega y en ella la sal de tu piel y tu rostro de antigua moneda. A esa certeza me atengo, dicha cierta. Palabras de Álvaro Mutis que, por razones para muchos evidentes, valía la pena pronunciar hoy aquí. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Y vamos a comenzar con, primero que nada, recordándoles la pregunta que hicimos en nuestras redes sociales desde hace por lo menos unas horas, si no es que algunos días. ¿Alguien quiere recordarnos? Bueno, no, a ver, la pregunta es la siguiente. Lo que estábamos preguntando era si Julio Cortázar escribió unas famosísimas instrucciones para subir escaleras, ¿qué otros manuales o qué otras instrucciones habría o valdría la pena escribir? Aunque no sean útiles, pues, para cosas prácticas. Por ejemplo, Eva Claudia Medellín dice manual para soltar el móvil. O Teresa Velázquez dice manual para poner cara de qué interesante cuando te viene valiendo. Hay una de El Cosorudo, espero que haya elegido bien esa S, que ha coincidido con muchas de las respuestas de muchos de los que nos han escrito, que dice instrucciones para bajar una escalera, es decir, si ya la subió, pues ahora hay que bajarla. Tony de Chimalhuacán dice, ¿cómo usar un manual? ¿Cómo decirle a la gente que lea el manual antes de usar las cosas, no solamente para enchufar y prender? Es decir, el manual del manual. Nelly López está muy triste, dice, instrucciones para sanar un corazón roto. En fin, hay varias muy buenas respuestas. Ernesto Jiménez nos dice, instrucciones para comer un mango. No sé si se refiere a la fruta o a alguna muchacha que ha visto por ahí. También nos dice aquí Diana, Diana Artemisa, nos dice instrucciones para tropezar mientras bailas. Ese está bueno, ¿no? Por cierto que yo creo que somos casi la última generación que tenía la idea de que antes de usar algo tenías que leer el manual y las instrucciones. Creo que Ahora ya es de sí. probar. Sí, mi hermano que vive en Canadá dice, hay dos maneras de saber si alguien es canadiense o es mexicano. El canadiense llega al equipo y lee las instrucciones, las estudia y luego ya que asimiló todo eso, pues ya lo usa, ¿no? Y si el mexicano llega al equipo y lo conecta y le comienza a mover a todo y ya que ve que truena o alguna cosa dice, pues hay que ver las instrucciones, ¿no? Hay que ver por qué tronó. Tiene mucha razón. Yo una vez me encontré una cajita de luces de esas de arbolito de Navidad, fabridada, así decía, en Taiwán. Fabridada. Y tenía unas instrucciones que no sé por qué las leí, porque uno pues nada más llega y conecta. Y decía, instrucciones, favor de leer antes de desempacar el juego. Este juego es equipado con nuevo empuje, no atornilla a la base unos no torce lámparas. Si el juego quema, de otros permanecen luciosos, proveída la lámpara quemada sin removerse. ¿Entendieron algo? Suena divertido el juego. Lo que pasa es que seguramente hubo sucesivas traducciones. A ver, ¿quién sabe español? No, pues ¿quién? Y ahí pasó eso. Yo me lo sé porque lo uso para talleres de redacción. La tarea es tratar de poner eso de una manera inteligible. Sí. Lo que pasa cuando traduces con Google Translate, en realidad. Así pasa así. Sí, así, si lo hace en una máquina y la máquina lo dice lo que hace así. quiere. Efectivamente. Además, ahora Bueno. para que las compañías quitarse de responsabilidades acerca del funcionamiento de un aparato, le ponen una cantidad de instrucciones bárbara que a veces pues se tardaría uno más leer eso que pues leer una gran novela rusa, ¿no? O sea, son unas instrucciones que solamente la gente muy obediente es capaz de acometer, ¿no? Sí, lean las de los cereales. Dice que hay que abrir la caja y luego abrir la bolsa. No vaya a ser que se les ocurra echarle leche directo a la caja, ¿no? Y esperar a que se permee todo eso, ¿no? Son cosas muy bonitas. Las instrucciones son preciosas. Muy útiles. Bueno, recuerden que este programa se hace con su ayuda y les recordamos pues que si tienen comentarios, preguntas,
participen en nuestras redes sociales, escríbanos a nuestros correos electrónicos, llámenos por teléfono y también sean muy pacientes porque honestamente sería imposible responder a todas sus preguntas. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas quizá del culto Aquí público que tengo nos una de acompaña Miriam aquí. Estrada. ¿Estás aquí, O sea, Miriam? muy bien, en primera fila, muy muy bien. bien, Miriam. Dice que por qué y en qué ocasiones se dice san y en cuál es santo. Y es muy buena pregunta porque es un tema que los apócopes siempre causan mucha confusión y muchas dudas. Apócope, que es a lo que atiende cuando se usa san y cuando se usa santo, es digamos que es una supresión de las últimas sílabas, por así decirlo, de alguna palabra. En el caso de san, pues se ha suprimido ton, ¿no? Entonces de santo se queda en san. ¿Cuándo ocurre esto? Normalmente cuando son sustantivos masculinos y se le pone antes un adjetivo, se le cortan algunas palabritas. Por ejemplo, en el caso de primero, uno dice, yo voy al primero, pero tú dices, voy al primer piso, ahí te has comido la O, no es una sílaba, ahí nada más es una letra, pero ya te comiste, ahí es un apócope. Primer es el apócope de primero. No pasa nunca con los femeninos y eso es otro también error bastante frecuente, que tú dijiste que eras una clienta frecuente aquí del programa, gracias Miriam. Sí siempre se dice primera, es decir, los femeninos nunca se apocopan, es decir, siempre aparece la palabra completa. No se puede decir nunca la primera entrevista. Eso es algo que es incorrectísimo y que se usa muchísimo, pero se dice siempre mi primera entrevista. Eso yo no sabía. El apócope. Esta no es la primera vez que lo oyes, sino la primera vez que lo oyes. Esta es la segunda. Con tercero, por ejemplo, también pasa. Se dice tercer piso y se dice tercera entrevista, porque si uno tiene muchas, puede hacer terceras equivocaciones incluso. Hay una manera de suprimir la primera parte de la palabra que se llama féresis y otra que se llama las de en medio, que es síncopa. Esto más que suprimir, como en el caso de los apócopes, lo que hace es que la evolución del latín ha hecho que una palabra que antes era comparare, por ejemplo, deriva en comprar. Ahí se ha suprimido alguna letra de en medio y entonces ahí se ha producido una síncopa. Pero esos son como más evoluciones del lenguaje más que un fenómeno como en el de el apócope. En el caso de san y santo es bien curioso porque también hay apócopes, por ejemplo, cuando a mí me dicen lau. Lau es un apócope de Laura, porque hemos cortado ahí la última sílaba, ¿no? Y así muchas, de buen, bueno, de mucho, muy, para que aquellos que dicen mucho, muy grande, no, porque es decir la misma palabra dos veces. Entonces, en realidad, de mucho se deriva en muy, muy grande, muy bueno, muy alto, lo que sea. En el caso de san y de santo, que son, digamos, algunos títulos, por así decirlo, a personas consagradas y muy particulares del círculo cercano de Dios y que tiene que ver con cuestiones de religiosidad, es una cuestión de sonoridad. Es decir, cuando uno dice San Pablo, San Pedro, lo que sea, suena mejor. Sin embargo, hay unos que son los elegidos, dentro de los santos también hay categorías, y entonces a esos, digamos que también un poco por sonoridad, pero también porque son los elegidos, le dice Santo Tomás, Santo Domingo. Por ejemplo, Santiago ni siquiera se le pone San, porque sería San Santiago. Entonces, piensan que se oiría un poco repetitivo, la repetición de la sílaba. Es que ya está sería incluido, Santo ¿no? Iago. Iago. Iago, porque el Jacob. nombre viene originalmente del hebreo Jacob. Digamos que en ese Santo caso Iago. el san se ha unido al nombre y entonces ha formado un nuevo nombre. Jaime, Jacobo, Yago, todos esos son el mismo nombre y Santiago, digamos que sería el más completo. Pero en el caso del resto, digamos que es una cuestión de sonoridad y de algunos pocos que se eligen. Es decir, muchas veces por uso, muchas veces porque así se los nombra cuando son santificados y entonces así se decide su nombre. En el caso de Santo Tomás siempre es Santo Tomás, no hay San Tomás. En el caso de San Pablo nunca vamos a oír Santo Pablo. Es una cuestión más bien de elección y de costumbre, más que haya una regla ahí gramatical, pero deberían ser todos san, porque es el apócope de santo delante de un sustantivo masculino. Ahora, eso de que no suene bien también es curioso, porque depende justo del uso. Entonces, Sí, del uso. el uso se va perpetuando y eso es lo que no suena bien. Yo de chiquito pensaba que no se decía San Tomás porque sonaba como a fantomas, ¿no? Pero bueno, También puede Santo ser. Tomás. Oye, y a las santas no se las apocopan, ¿verdad? No, nunca, es igual que la de la Santa primera Teresa. vez y primera... Son todas santas, Ah, son todas unas santas. Bueno, antes de que le dé una síncopa a nuestro productor, vámonos a la dichosa
palabra de esta noche. Nosotros proponemos una definición y las personas que desde su casa, desde sus hogares, conozcan a qué palabra corresponde esta definición, tendrán prioridad para llevarse algunos de los ejemplares de los libros que vamos a mostrar a continuación. Así que comenzamos. Nombre dado por los cronistas de Indias a los adoratorios indígenas. Eduardo Casares dice que está dificilísima. La palabra que buscamos es de origen maya, pero puede darse con ella por homonimia con el nombre de una letra del abecedario. Ahí está una pista. Solo tienen 27 opciones, así que no es tan difícil. Ahí está. Bueno, y tenemos quizás en otro lugar un libro de relatos de Arnoldo Kraus, cortesía de Editorial Sexto Piso. Y para ustedes, este tema que algunos dicen que cansa, pero parece ser infinito, una nueva historia del Tercer Reich, de Michael Burleigh. Supongo que así se pronuncia, Editorial Taurus para ustedes. De la editorial del Fondo de Cultura Económica y del maravilloso Francisco Hinojosa nos llega Con los ojos abiertos, la historia de Sara, una chica que con 15 años se va de casa y empieza a hacer trabajos muy variopintos. Uno de ellos, el que más me gustó, el vender libros fuera de la universidad. Así que esta es la historia de una aventura fuera de casa, jovencita. Padrísimo. Bueno, y ahora vamos con preguntas para el culto público que nos acompaña aquí en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo se llama esta zona? Esta zona se le dice que esto es un ala, una crujía, aquí en esta crujía. Todavía le llamamos así, crujía. Bueno, vamos a ver, ahí van las preguntas. En uno de los documentos más importantes que resguarda este Archivo General de la Nación está escrito lo siguiente. Restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inenajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España. Mencione, antes de que levanten la mano, porque todavía no hay pregunta, paciencia. Nada más hemos dicho Mencione lo que quién hay, leyó ¿no? esto. Lo que dice. Sí. Mencione el día y el año en que se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y como hay tantísimas manos, mencione también si fue en la mañana o en la tarde. Son solo dos opciones. Bueno, ¿dónde está el micrófono? Ahora sí no veo nada. Por allá. Díganos su nombre, por favor, primero. De pie, por favor. No lo vemos. De pie, de pie, de pie. Salga de la celda. Hola, ¿qué tal? Su nombre primero, ¿cuál es, caballero? Hugo Cuellar. Y bueno, la firma es el 28 de septiembre de 1821 y es por la tarde. Por ahí más o menos a las- ¡Bien! Qué bárbaro. Sí, ahí está, por la tarde. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Poeta y narrador colombiano que pasó 15 meses en el oscuro panóptico de Lecumberri, donde, según dijo, aprendió que no podemos juzgar a nuestros semejantes. Tenía fama de ser uno de los hombres más simpáticos del mundo, pero en su literatura lo que abundan son la soledad, la melancolía y la belleza. En el año 2001 ganó el Premio Cervantes de Literatura. ¿Manos? Perfecto. Su nombre, caballero, por Mi favor. nombre es Jorge Ortiz Islas y es el señor Álvaro Mutis. Muy bien, don Jorge. Dicho lo cual, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a esta crujía del Archivo General de la Nación.
Bueno, pues continuamos aquí en La Dichosa Palabra desde el Archivo General de la Nación, que ha vuelto con sus documentos y con las palabras y los textos que guarda, otra vez luminosas estas habitaciones. Bueno, vamos a... quería yo comentar, murió el doctor Juan Pérez Amor, un colega, compañero. Alguna vez regalamos este libro de él, Books Do Love, Los libros aman, que es un libro muy interesante, poemas propios y extraños. Escribió sus poemas y también publicó los que le gustaban de otros. Padre, ¿no? Claro, que ya no tuvieran derechos de autor. ¿sí? No cobró regalías por Sí, eso. para no andar pagando regalías, ¿no? Pero qué bonito, y ¿no? curiosamente los poemas que él escribió los escribió en inglés, porque ahí era parte de sus lenguas digamos, semimaternas, entonces era donde sentía que se expresaba. Yo hace poquito acabo de leer que la mayor parte de los libros que leyó Borges fueron en inglés. Sí, ¿Él lo claro. dice? ¿Sí? El Borges dice una y otra vez que él leyó primero El Quijote en inglés antes que en español. Y eso llegó- afectó a su sintaxis, la Claro. manera de organizar ese español tan luminoso de Borges tiene que ver con cierta presencia, cierta gravitación de la sintaxis en inglés. Y, Si hubiera y sido hasta alemán. directamente de las palabras. Por ejemplo, muchas veces en lugar de escribir dudó, fulanito dudó si ciertas cosas, él ponía hesitó, Cito, que sí. viene pues es un anglicismo inventado por él, ¿no? Hesitar, como dudar. Y esto de que leyó el Quijote primero en inglés, llegó a decir muchas veces que cuando lo leyó en español se sintió un poco decepcionado y pensó que el libro original no le era suficientemente fiel a su traducción, ¿no? Bueno, y Juan Pérez Amor, además de ser un magnífico doctor, que era genial porque traía el pelo como Jesucristo en hace muchos años, cuando no se usaba, y con su bata blanca uno sentía que realmente se moría. O que te Pero curabas. era muy buen médico porque siempre salía uno muy contento. Aunque estuviera ya muy mal, era de los que en vez de deprimirlo a uno, le decían, no, las cosas se solucionan, vas a ver, allá en el infierno hay terapia. cervezas, cosas bonitas, ¿no? Así que ojalá goce ahora Juan Pérez Amor ahí. Bueno, vamos a continuar ahorita con las preguntas de nuestro público. Perdona más porque tuve el gusto de conocer a Juan Pérez Amor y tengo el gusto de conocer a la madre de sus hijos y lo conozco desde hace mucho, era mayor que yo y me acuerdo una vez que íbamos en su Volkswagen lo paró un motociclista y entonces él se empezó a reír y dice, van a ver lo que va a pasar y todos dijimos, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces le pidieron su licencia y el agente vio la licencia y dijo, Juan Pérez Amor, oiga, ¿dónde consiguió esta licencia? Ya, no me esté vacilando, por favor, la original. Y le dijo, no, así me llamo, Juan Pérez Amor. Y el oficial insistía y él se moría de risa y entonces más se enojaba el otro. Realmente un hombre pues muy curioso, ¿no? Llamarte Juan Pérez Amor, ¿no? Un Sí. homenaje, porque era una gente a todo dar, ¿eh? Sí, Un todos hombre. le decían, ay, mi amor, esto es así, tiene que ser cariñoso, ¿no? Ujú. Porque era querible. Bueno, vamos con preguntas Bueno, que nos Marí hayan llegado. Rivera nos preguntó allá por el internet que si podíamos contestarle el origen de Sabbath, el origen de la palabra Sabbath o del concepto de Sabbath. Bueno, curiosamente todos ustedes recordarán el famoso grupo de rock Black Sabbath o Sabbath Negro. Y lo que todo el mundo se pregunta es por qué esta palabra, que evidentemente aparece en el original del Génesis en hebreo, y que dice que Dios descansó, o sea, que Dios después de la creación descansó el sábado. Realmente no dice descansó el sábado. La palabra sábado en hebreo quiere decir descanso, descanso. De hecho, todos creemos, porque la palabra sábado en español, los estudios de la etimología dicen que pasó al griego, sábado, y que del griego pasó al latín, y que es el origen, con otras contaminaciones lingüísticas, de nuestra palabra sábado.
Entonces todo el mundo cree que los sábados en la liturgia judía tienen que ser el sábado. Y no es así. De hecho, la palabra en hebreo actualmente quiere decir pues como día de descanso y puede ser cualquier día de la semana. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, puede ser sábado. Pero bueno, el chiste es que el sábado es el día en que no se debe de trabajar y se debe hacer un rito, algún tipo de rito a Dios. Las fiestas judías son sábados. Lo curioso es que en la Inquisición medieval pues nos dijeron que los aquelarres, las fiestas de las brujas, también se llamaban sábados. De hecho, los inquisidores decían que las brujas tenían 4 u 8 sábados al año. Y la cuestión... O sea, pobrecitas, trabajaban muchos Tenía muy días, poca vacación. pocos descansos. Muy No animadas había un eran sindicato de las brujas. Pero lo curioso es que mucha gente primero pensó que la palabra sábado hebrea contaminó el lenguaje y todo el mundo dijo, como los judíos pues son los enemigos de Dios porque ellos lo acusaron, etcétera, etcétera. Y las brujas pues son también satánicas y enemigas de Dios, Sí. pues quiere decir que a lo mejor usaron la palabra hebrea para calificar los festivales de las brujas. Ahora muchos lingüistas dicen que no es así, que curiosamente hay una coincidencia de términos, que en el lenguaje del norte de África, de los bereberes, existe una palabra prácticamente idéntica, pero en que la S inicial es mucho más marcada, zabat, ¿no? Es zabat, y zabat quiere decir una ocasión de poder, o sea, una fiesta de poder. De hecho, en el sur de Marruecos y en el sur de Argelia se sigue usando esta palabra para decir las fiestas de los paganos, de los hombres del desierto, y se sabe que en el sur de España pasó esta palabra y fueron utilizándola muchos de los campesinos españoles en sus tradiciones neolíticas, célticas y germánicas. Oye, Germán, perdón que te interrumpa, Sí, síguele, pero síguele. me piden la dichosa palabra. Perfecto, sí, luego le... Ahorita hacemos un sabatcito y le seguimos. ¿no? Nombre dado por los cronistas de Indias a los adoratorios indígenas, a los adoratorios, como a los altares. La palabra que buscamos es de origen maya, así que todos los de la península que se la han de saber, puede darse con ella por homonimia, porque suena igual, con el nombre de una letra del abecedario. Así que recorran su abecedario. ¿Tenemos, Germán? De Armida de la Vara, La Creciente y otras narraciones de editorial Bonilla Artigas Editores para ustedes. Y tenemos de Roald Dahl, que hace poquito cumplía 100 años de haber nacido, el 13 de septiembre, otro centenario este año. Charlie, la fábrica de chocolate, y Agutrot. Roald Dahl, que desde luego es un gran autor de literatura infantil. Esto es de Alfaguara Clásicos y es siempre recomendable leerlo. Y tenemos ejemplares de Robinson Crusoe, del gran Daniel Defoe. Esta es una cortesía de Conaculta y de Nostra, Panorama Ediciones. Y como es costumbre, también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. ¿Les tocó hoy revista? Bien. Y permítanme recomendar de la revista la serie que está escribiendo Ernesto Anaya Otone sobre las series de televisión. Está muy buena. Ahí se las encargo. Bueno, tenemos preguntas para el público que nos acompaña aquí en el Archivo General de la Nación. Escritor mexicano que estuvo preso aquí en el antiguo Palacio de Lecumberri. Se dice que aquí escribió su novela Se está haciendo tarde. Su estancia en Lecumberri la narró en El Rock de la Cárcel. Se alzaron muchas manos, pero cuando vieron que no era Pero sí, sigue habiendo manos. ¿verdad? revueltas, la bajaron. José Revueltas. ¿Te llamas? José Revueltas. Allá. ¿Tú te llamas José No, Revueltas? ¿Perdón? No. ¿Usted Pasa cómo se aquí, llama, por caballero? favor. Pero el siguiente. José Revueltas no era la respuesta. ¿Quién es? Perdón. El señor es que Otro ya micrófono por respondió. ahí. ¿Dónde? No vemos José nada. Es que no vemos. Ah, ¿Su nombre, caballero, cuál es? Buenas noches, me llamo Armando Camacho, José Revueltas. No, no a don Arturo. Ya habíamos dicho que no. Pásenle el un micrófono a tocallito. otra persona. Se llama José Agustín. Sí. Muy ¿Y bien, usted? pero nuevamente don Jorge está ganándole a todos los demás. Ya lleva 2. pues Va a no ser se una lo gran den ya el biblioteca. micrófono. Muy bien.
Ya, aunque don Jorge siga sabiendo todas las que siguen, ya no le pasa. Escritor, poeta y dramaturgo irlandés. A fines del 19 fue encarcelado, acusado de ser indecente junto con otros hombres. Lo sometieron a trabajos forzados, le prohibieron leer y escribir, pero no le hace, él inventaba sus cosas de memoria. El director de la cárcel de Reading le levantó esta prohibición, así que leyó aquí mucho, pudo escribir una larga carta que conocemos como De Profundis. Apenas salió de la prisión, escribió la balada de la cárcel de Reading. ¿De quién estamos hablando? Buenas noches, me llamo Arturo, es Oscar Wilde. Sí. Exactamente, de Oscar Wilde. Bueno, ¿nos vamos a corte? Vamos a ver. Sí. Bueno, pues nos vamos a corte. Oigo voces y me dicen que nos vayamos a corte. Gracias. Seguimos aquí en vivo, transmitiendo para ustedes la dichosa palabra desde el Archivo General de la Nación en el antiguo Palacio de Lecumberri. Los invitamos siempre a que nos busquen en las redes, en Twitter, en Facebook, ahí siempre aparecen nuestras direcciones. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Tú no querías terminar de decir algo de Sabbath? En inglés se dice Saturday, el día de Saturno. Exactamente, el día de Saturno, que por cierto algunos también decían que el dios antiguo cananeo se llamaba Sabaoth, al que estaba dedicado el sábado, o sea que evidentemente hay una conexión lingüística. Y bueno, nada más que los antiguos celtas y los germanos evidentemente sobrevivieron a través de estos campesinos que luego la Inquisición nombró brujas, porque brujas satánicas, realmente hubo siempre muy pocas. La mera verdad es que la mayor parte eran simplemente campesinos que seguían con rituales naturalísticos, con rituales estacionales. Los 8 sábados eran los 2 equinoccios, los 2 solsticios, y las fiestas en medio de cada estación, que eran más importantes, eran los 4 sábados, que es justamente el 2 de la Candelaria, el 1 de mayo, el 1 de agosto y el 1 de noviembre, que es nuestro Día de Muertos. De hecho, nuestro Día de Muertos, las celebraciones del 1 de mayo, del Día del Trabajo, y también, por supuesto, el 2 de la Candelaria, son cristianizaciones de esas antiguas ritos, de esas antiguas fiestas paganas anteriores al cristianismo. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Sí, aquí hay una pregunta de Claudia López. ¿Dónde estás, Claudia López? Que nos pregunta qué significa adicto. Bueno, es curioso porque por mucho que uno tenga, digamos, devoción por algo, se dice que los adictos lo son únicamente a las drogas o al alcohol. El alcohol es una droga, ¿no? Y, por ejemplo, pues, las gentes que no suena bien en español ser adicto, por ejemplo, a la comida o al juego o a otras cosas, ¿no? Al celular, aunque empieza cada vez a aceptarse un poco más. Estrictamente se supone que no es así. Adictus viene de latín y originalmente sí tenía que ver con esto que acabo de decir, con la devoción. Viene de ad dicere, es decir, dicere es decir, era como entregar la palabra, como estar abierto a algo, como estar entregado a algo, tener casi sacrificio por alguien. Entonces, de palabra. Sí, viene de palabra en el latín. Entonces, originalmente era simplemente la devoción, como de cuando le das tu palabra a alguien de algo, cuando tienes inclinación muy marcada por algo, ¿no? De hecho, ahora recuerdo, no sé bien por qué, la biografía de López Velarde de Guillermo Sheridan, que se llama Un corazón adicto. Yo no recuerdo que López Velarde haya
haya usado esa expresión, corazón adicto, pero sí usa la expresión manos adictas en unos versos donde también habla de la eficacia de una boca, ¿no? Cosas muy extrañas, ¿no? Que siempre hacía López Velarde, pero finalmente siempre ha habido también esta tentación de decir que el enamorado se comporta como un adicto. Y finalmente, desde hace unas décadas ya sabemos que no es mera casualidad. Los científicos que han observado a los cerebros con estas tecnologías que permiten ver cerebros en funcionamiento, han encontrado que el cerebro de un adicto es exactamente igual que el cerebro de una persona muy enamorada. Y tienen además los mismísimos síntomas, ¿no? Una persona muy enamorada está obsesionada con el objeto de su amor, lo mismo que un adicto. Una persona muy enamorada también va a tener, por ejemplo, síndromes de abstinencia si no está junto a su objeto amoroso, ¿no? Se va a poner erizo. Se va a poner erizo, ansioso, irritable, todas esas cosas que le pasan exactamente a un adicto. Y digamos, la química de un cerebro enamorado es exactamente la química de un cerebro de un adicto. Lo menciono porque creo que es bastante singular y quizá deberíamos repensar la noción de que las adicciones siempre son malas, puesto que no creo que nos aventemos a decir que el enamorado está haciendo el mal. Otra cosa que hacen los enamorados y los adictos, perdón, que también es muy singular, es cómo son capaces cómo se comportan impulsivamente y toman riesgos absurdos, a lo loco. Cuando uno está enamorado realmente hace cosas muy estúpidas. Sí, también no, hay veces que no vas al trabajo, ¿no? Dices, perdón, lo que pasa es que soy adicto aquí a mi señora y pues no. Y hasta que se me pase. Sí, Estoy en la casa. Se toman riesgos como los que toman los adolescentes también muy enamorados, ¿no? Y incluso muchas veces los enamorados dicen estar dispuestos a morir por su amor, que es exactamente lo que hace. Sí, no, en algunos casos hasta pasa, ¿no? Pero es exactamente lo que haría un adicto por sus consumos por sus drogas, ¿no? Bueno, decía el gran Todo Carlos Pellicer, que él estaba enamorado y que de eso solo entienden las flores, ¿no? Y pues él decía que qué triste la gente que nunca ha estado perdidamente enamorada, como dice Pablo, perdidamente, o sea, perdido. Hay en la Ciencia desde México, en la colección esta del Fondo de Cultura, hay un texto científico de la cuestión, digamos, química, bioquímica, de bioquímica y todo eso, del amor, ¿no? Algo así se llama de enamoramientos y ahorita no tengo en la mente el autor, perdón. Sí, pero digamos, todas las sustancias, las endorfinas. Sí, lo que hablábamos el otro día en la Facultad de Químicas cuando nos decían que era tener química con alguien, pues en realidad era poder desarrollar o producir todas esas sustancias que uno químicamente desarrolla en el cuerpo al sentir eso por alguien. Sí, en vez de endorfinas, las endorfinas se te exorfinan. ¿Sí? A veces. Sí, se te quieren como salir como otras partes del cuerpo. Sí, es muy así esto. Se activan todos los mecanismos de recompensa que llaman. Ándale. Marilyn Monroe, que todo el mundo la amaba, decía que estar enamorado, eso es suerte. No que te amen, sino estar enamorado. Bueno, vamos con nuestra dichosa palabra. Nombre dado a los cronistas de Indias. Por los cronistas de Indias, a los adornos indígenas. Adoratorios, perdón. Nombre dado por los cronistas indígenas, gracias Pablo, a los adoratorios indígenas. La o palabra los templos, pues, ¿no? Que buscamos es de origen maya, pero puede darse con ella por homonimia con el nombre de una letra del abecedario. Para los que contesten correctamente, Laura, ¿tenemos? Tenemos de Alianza Editorial Santa Teresa de Jesús, Poesía y Pensamiento, una antología con una selección y presentación de Clara Janés. Santa Teresa de Jesús, que es un personaje sin duda emblemático del siglo XVI en la literatura española, bueno, porque entre otras cosas fue doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, cosa poco común en aquella época, y fue fundadora además de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y Clara Janés es la hija del famoso editor español que fundó también, o que dejó más bien, Plaza y Janés. Sin duda es una manera de entender este pensamiento y esta manera de combatir el oscurantismo que tuvo Santa Teresa de Jesús.
nacida en Ávila, por cierto. Y también tenemos ejemplares de cómo funciona la música de David Byrne. Es una cortesía de El Péndulo. Librazo. Por cierto que la música también activa esos mecanismos de recompensa cerebrales y que producen mucha felicidad. También ya lo sabemos de manera esos son científica. Y tenemos poesía visual de Alberto Blanco, es Ediciones del Lirio y Conaculta. Este, por ejemplo, es sobre el mercurio. Vean qué delgadito, como termómetro está este. Pues, sí, muy buen librín. Preguntas ahora para ustedes. Escritor norteamericano, nieto de un famoso y acaudalado inventor. Según su propia confesión, vendía heroína en Nueva York para poder pagarse el vicio de la morfina. La adicción. Para huir de la cárcel vino a México y aquí asesinó a su esposa, jugando a Guillermo Tell. Por este delito pasó solo 13 días en Lecumberri, pues su abogado sobornó a las autoridades. Algunos lo consideran un gran crítico social. ¿De qué escritor norteamericano estamos hablando? Sí, buenas noches. Mi nombre es Raúl García y la respuesta es William Burroughs. Sí. Eso. William Burroughs. Que luego escapó Como cuando siguiendo el dicen- consejo de su abogado. Su abogado se escapó también por problemas judiciales y entonces William Burroughs hizo lo mismo. Se Sí, escapó sí, también. hasta el abogado tuvo que huir de la justicia mexicana, efectivamente. Claro que no conocemos a la esposa, ¿no? Quién sabe cómo habrá sido. Óyeme. Se llevaban ya bastante mal y casi estamos seguros que no fue exactamente un accidente, pero bueno. Para jugar a es lo que ponerse una dicen. manzana delante con una pistola. Bueno, y- otra pregunta. Escritor mexicano que fue expulsado en más de una ocasión del Partido Comunista Mexicano. En 1968 fue detenido y encarcelado aquí en Lecumberri. Entre sus obras destacan Los días terrenales, Los errores y El apando. Hija. Buenas noches, mi nombre es Armando Camacho. Revueltas. Sí. Muy bien. José Revueltas, don José Revueltas. Muy Ahí va- bien. Ahí vale la pena decir el nombre de pila porque los Revueltas, qué familia, ¿no? Claro, Varios. claro, de la familia Revueltas. Perdón, ¿vamos a un corte? Sí. Sí. Tenemos que ir a un corte y ahorita estamos con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Seguimos transmitiendo desde la dichosa palabra 24 de septiembre, hoy desde el Archivo General de la Nación, un lugar donde se conservan y promueven toda la documentación, desde luego nacional, y un poco para promover también la transparencia. Un lugar bien bonito que ustedes deberían visitar, porque aparte de que el edificio es una maravilla, pues hay visitas guiadas donde le pueden a usted explicar exactamente todo lo que hay aquí dentro, porque hay documentos, sin duda hay cartas de Hernán Cortés, hay constituciones, hay bastantes documentos que son dignos de verse y no tocarse, pero por lo menos saber que están ahí. Y hemos estado mencionando a lo largo de este programa en las preguntas algunos de los visitantes que han estado en este Palacio de Lecumberri, antes de ser Archivo General de la Nación, pues fue centro penitenciario. Hemos nombrado ya algunos, pero se nos quedó un poquito algunos famosos como Pancho Villa, que la gente dice que se escapó de aquí, pero no, se escapó de otra cárcel, no fue esta, pero aquí pasó algunos días. Ramón Mercader, el famoso asesino de Trotsky, Juan Gabriel, que ya sabrán, recientemente ha sido muy comentado también esta visita, y David Alfaro Siqueiros, que vemos aquí a nuestras espaldas, no sé si lo han podido ver durante el programa, que hay un, ¿qué es? Como Es un un bimural, biombo. Lo un que pasa es biombo. que aquí hacían obras de teatro y Siqueiros hacía pues biombos o escenografías para las obras de teatro. Entonces no son muchas veces obras muy personales de él, pero no son obras muchas veces muy personales de él, insisto, pero pues sí son obras que él realizó para
pues para sus compañeros presos. Por cierto que en mi opinión Siqueiros estuvo aquí por delitos pues muy dudosos como el de disolución social, y sus verdaderos delitos como haber participado activamente en los atentados a Trotsky no lo llevaron a la cárcel. Bueno, también estuvo aquí Luis González de Alba. El gran Luis Sí, González sí. de Alba. Luis González. Sí, bueno, Va un abrazo para él. Estábamos reflexionando sobre lo de William Burroughs, que se puso a jugar con su esposa Guillermo Tell, lo de la manzana en la cabeza y así. Y hay algunos datos de que la esposa tuvo la culpa porque ese día se puso tacones, ¿sí? Y ella no usaba, entonces el otro pues estaba acostumbrado a una medida, ¿no? Sí. Se le olvidaron los lentes. Pero ahí. ya ven que esas cosas pasan, ¿no? Sí, se quiso poner guapetona y pues... Pues nosotros vamos a seguir aquí con más preguntas. Yo quiero saludar a parte del público que está hoy aquí, particularmente a los que vienen del municipio de Otumba, que creo que andan por ahí al fondo. Entonces, un saludo a todos los que han venido, porque son unos cuantos. Saludos. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que han ido aquí, pero todavía es pronto para despedirnos. Antes tenemos algunas preguntas más aquí del público. Aquí hay una de Carlos Ceballos, que nos pregunta la nacionalidad de Jorge Icaza y sus obras representativas. Realmente me da mucho gusto esta pregunta porque Icaza es un escritor que actualmente no circula mucho y es un escritor muy, muy importante latinoamericano. Publica en 1930, él era ecuatoriano, de Ecuador, pues, ¿no? Publica una novela que es para mí digamos, la novela más extraordinaria del indigenismo latinoamericano, de esta corriente que, digamos, muestra de los aspectos del mundo indígena. Hay distintas etapas de esto y se llama Huasipungo, así con H. Huasipungo, que se refiere a unas tierras que prestaban los latifundistas a las comunidades indígenas para que las trabajaran, ¿no? Es una novela muy, muy fuerte. Lo que crea ahí es realmente muy interesante porque crea una especie como de voz colectiva, metiendo elementos como de diálogos teatrales, una especie de coro griego, ¿sí? Y además tiene un uso muy, muy eficaz de grandes paréntesis, lo hace con guiones, para mostrar las características físicas de lo que está ocurriendo. Es decir, alguien comienza a hablar y mete entre guiones los gestos, la manera, sus reacciones, y luego sigue hablando, ¿sí? Entonces da como una sensación de dos planos, como que estamos oyendo y al mismo tiempo viendo al personaje. Por ejemplo, este recurso lo tomó Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras, y lo usa muy bien. Un gran escritor. Huasipungo es la novela que les recomiendo, tiene otras, El Chuya, Romero y Flores, En las calles, relatos. Agustín Cueva, un sociólogo ecuatoriano también, escribió un libro sobre Jorge Icaza. Ojalá que vuelva a reeditarse su obra. Yo la tengo en Losada. Aquí hay otra pregunta de Laura Borbolla, si no me equivoco, que pide que hablemos sobre Elena Garro. Tomo la pregunta así rápidamente solo para, porque ahorita que describías esta novela, me acordé de Los recuerdos del porvenir, ¿no? Donde el quien narra la historia en esta novela de Elena Garro es el propio pueblo, ¿no? El pueblo de, si no me equivoco, es Ixtepec. Y que cuenta la historia de un pueblo donde, bueno, las cosas no están muy bien, pero una vez que un general sufre un mal de amores, su novia se va con un hombre que se dedica al teatro, no sé qué, el tipo se vuelve súper cruel y empieza a maltratar a toda la gente, y que además conecta mucho con los cristeros, porque el cuate además acaba con las iglesias y esto, y que creo que es una novela muy importante. Y obviamente también el hecho de que estemos aquí nos lleva un poco a una situación muy polémica de Elena Garro, porque muchas personas, estudiosos, han visto documentos donde se ve que Elena Garro era muy amiga de Gutiérrez Barrios y que ofreció delatar a muchas personas en 1968, a muchas personas del medio intelectual, y el papel que jugó en el 68 fue pues, realmente muy vergonzoso, ¿no? Cosa que hay que ver. Pero hay que ver porque es una situación polémica, ¿no?
Nos da A lo mucha mejor me estoy pena equivocando. también, No, yo no mucha sé. vergüenza irnos, Yo no pero sé. es momento de empezar a despedir este programa. Antes, y para empezar, les damos la dichosa palabra de esta noche, que decía que es un nombre dado por los cronistas de Indias a los adoratorios indígenas. La palabra que buscamos es de origen maya, pero puede darse con ella por homonimia con el nombre de una letra del abecedario. Era Q, C, U. Escrito era. C. Así nomás, Q. Q. ¿Cuál era la pista que querías dar y no diste? No te metas con mí. Que Queríamos son habernos dos puesto- adoratorios juntos, ¿no? Dos adoratorios. ¿No era lo del reloj? Ah, el reloj es otra. Sí, sí, sí. No, era por si acaso. Así que muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus respuestas a través de las vías de comunicación que tenemos siempre abiertas en la dichosa palabra, y la producción se pondrá en contacto con ustedes para decirles quiénes han sido los ganadores de esos libros. Tenemos escasos, así que paciencia, sigan intentándolo la semana que viene. Nosotros queremos agradecer al Archivo General de la Nación por habernos recibido esta noche, en especial a su directora Mercedes Vega. Muchísimas gracias a todos los que vinieron hasta acá a recorrer estos pasillos y estas salas maravillosas, a toda la producción de Canal 22, que siempre hace un esfuerzo extra en estas salidas, y nosotros nos vemos la próxima semana, sábados a las 8 de la noche. Germán Ortega, Pablo Bullosa, Eduardo Casar. Laura García. Muy buenas noches. Buen domingo.